Un saludo cordial para todos el día de hoy. Vamos a hablar específicamente acerca de las alteraciones cromosómicas. Entonces, vamos a comentar que las alteraciones en la estructura y el número de cromosomas constituyen una categoría muy relevante de trastornos que impactan directamente en el desarrollo humano y el desarrollo general de los individuos. Y son alteraciones que pueden clasificarse en alteraciones estructurales y alteraciones numéricas, afectando tanto a los autosomas como a los cromosomas sexuales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de varios tipos de alteraciones cromosómicas y genéticas, con énfasis en el síndrome de Down, alteraciones como el labio leporino y el labio, trastornos ligados a genes mitocondriales y alteraciones numéricas que hablan de alteración del desarrollo sexual. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de alteraciones cromosómicas estructurales como errores en la división celular que influyen en la pérdida, ganancia o reordenamiento de material genético y pueden clasificarse específicamente en dos grupos principales, que son alteraciones estructurales, como cambios en la organización física, y alteraciones numéricas, que son variaciones en la cantidad de cromosomas. Entonces hablemos de las alteraciones estructurales de los cromosomas. Estos son el resultado de modificación en su configuración, ya sea debido a la duplicación, la inversión o la traslocación de segmentos cromosómicos. Y cada uno de estos cambios conlleva a una pérdida o ganancia de información genética que puede desencadenar diversas condiciones clínicas en los diferentes pacientes. Entonces vamos a hablar de la deleción en este tipo de alteración. Y allí hay una alteración, una reducción en el material genético de lesión. Este es el síndrome de Child-Chap, donde hay una pérdida del cromosoma 5. Es una lesión específica que está asociado a retraso en el desarrollo. El nombre deriva porque estos pacientes están relacionados con el molleo de un gato. Entonces, es una lesión específica que está relacionada con retrasos en el desarrollo y alteraciones faciales. Y el característico llanto que nos recuerda el molleo de un gato. Ahora hablemos de la duplicación. Ocurre cuando una sección del cromosoma se duplica, incrementando el número de copias de ciertos genes. Esta duplicación puede generar defectos variables dependiendo de los genes involucrados, incluyendo síntomas físicos o cognitivos debido a la sobreexpresión de estos genes duplicados. Y en tercer momento hablamos de la inversión que se produce cuando un segmento cromosómico se desprende y se posiciona en la misma posición, pero en sentido opuesto. Esta alteración, aunque algunos casos ha sido asintomática, puede interferir con el emparejamiento cromosómico en la meiosis, aumentando el riesgo de infertilidad o alteraciones cromosómicas. Ahora, en una translocación, es cuando un segmento de un cromosoma se traslada a un cromosoma no homólogo, y esta puede ser equilibrada cuando no hay pérdida de material genético y desequilibrada cuando sí lo hay. Las desequilibradas pueden ser asintomáticas, pero aumentan el riesgo de tener hijos con desequilibrios cromosómicos. Un ejemplo muy importante es la translocación robertsoniana, donde hay una fusión de cromosomas afectando potencialmente la fertilidad y la salud de la descendencia. Ahora hablemos de las alteraciones numéricas. Las alteraciones numéricas cromosómicas son una variación en el número total de cromosomas. Los humanos típicamente tienen 46 cromosomas y cualquier desviación de este número significa una aneuploidía. Estas aneuploidías pueden manifestarse en formas de trisomías, monosomías y en casos menos comunes, tetrasomías. Estas alteraciones numéricas pueden afectar a los autosomas o los cromosomas sexuales. El ejemplo clínico de esto es el síndrome Down. El síndrome Down es una trisomía que afecta el cromosoma 21, resultando en un total de 47 cromosomas en casa. Y es una de las causas más comunes de discapacidad intelectual y se asocia con varias características clínicas, como hipotonía, alteraciones faciales y enfermedades cardíacas y alteraciones de tiroides. La incidencia en síndrome de Down aumenta con la edad materna
Y el diagnóstico prenatal es muy factible con el análisis de vellosidades coriónicas y análisis de translucencia nuclear. Ahora hablemos de las alteraciones de la herencia multifactorial. Las alteraciones de herencia multifactorial son aquellas que resultan de una interacción entre múltiples genes y factores ambientales. Estas alteraciones no siguen un patrón de herencia mendeliano claro, sino que dependen de la influencia acumulativa de diversos factores genéticos y ambientales, como la nutrición materna, el uso de ciertos medicamentos y la exposición a tóxicos durante el embarazo. Ahora hablemos de el labio leporino y el paladar hendido, que son ejemplos de trastornos de herencia multifactorial. Estas condiciones se presentan cuando las suturas del embrión no se fusionan adecuadamente durante el desarrollo fetal. Ambos trastornos ocurren de forma aislada o en conjunto y varían en severidad, ya sea una pequeña hendidura hasta una separación completa que afecta el paladar y el labio superior. Los factores de riesgo son antecedentes familiares, ácido fólico deficiente y la exposición a ciertas sustancias durante el embarazo. El tratamiento del labio leporino y el paladar hendido requiere intervenciones quirúrgicas y un enfoque multidisciplinario que incluye especialistas en odontología, cirugía plástica, con el fin de lograr una corrección funcional y estética de estos chicos. Ahora hablemos de alteraciones de genes mitocondriales. Las alteraciones en los genes mitocondriales representan una clase muy importante de enfermedades genéticas debido a que la herencia de estos genes es exclusivamente materna. Las mitocondrias, que son las organelas encargadas de producir energía en las células, poseen su propio ADN y no dependen de un ARN nuclear. Esto afecta la capacidad de la célula para producir energía en el escenario de alteraciones, especialmente en aquellos que tienen alta demanda energética, esos tejidos como el músculo y el sistema nervioso. Y ejemplos de alteraciones mitocondriales es que algunas enfermedades mitocondriales incluyen el síndrome de Lee, la neuropatía óptica hereditaria de Leber y la miopatía mitocondrial. El síndrome de Lee es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que suele manifestarse en la infancia y afecta principalmente al sistema nervioso central. Los síntomas incluyen pérdida de las habilidades motoras, problemas respiratorios y disfunción neurológica grave. Estas enfermedades mitocondriales suelen presentar un patrón de herencia muy complicado y su diagnóstico puede estar ligado a análisis y alteraciones de la función mitocondrial. Subsecuentemente, hablemos de las alteraciones numéricas que afectan los cromosomas sexuales. Las alteraciones numéricas en los cromosomas sexuales resultan en variaciones en el número de cromosomas, ya sea X o Y. Pueden manifestarse como monosomías o trisomías y tienen una amplia gama de efectos clínicos. Entonces aquí hablamos del síndrome de Turner, que es una monosomía que afecta a individuos femeninos con la presencia de un solo cromosoma X45, donde las personas con este síndrome tienen talla baja, subdesarrollo sexual y alteraciones en órganos como corazón y riñones. La mayoría de los casos de Turner se diagnostican en la infancia o en la adolescencia y el tratamiento puede incluir terapia hormonal para fomentar el desarrollo de características sexuales secundarias y tratamientos adicionales según las complicaciones asociadas a esto. Ahora hablemos del síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter, que es 47XXY, afecta a los individuos de sexo masculino y se caracteriza por la presencia de un cromosoma X adicional. Es una trisomía que se desarrolla con una alteración deficiente asociada a infertilidad y, en algunos casos, problemas de aprendizaje. La condición se identifica generalmente en la adolescencia o en la adultez temprana y el manejo clínico puede incluir terapia hormonal con testosterona en el ánimo de desarrollar las características masculinas secundarias de estos pacientes. Ahora hablemos del síndrome de la superhembra y el síndrome del supermacho. El síndrome de la superhembra, ¿cierto? Que es el 47XXX y el síndrome del supermacho es el 47XY. Es la presencia de un cromosoma X adicional en mujeres.
y hombres, respectivamente. Es un síndrome que suele ser menos sintomático y frecuentemente se detectan de manera serendípica o accidental, aunque algunos estudios sugieren que las personas con estas trisomías pueden presentar dificultades leves en el aprendizaje o en el desarrollo social. Muchísimas gracias.